Todos estamos enganchados a las redes sociales, más o menos, pero tenemos relación al menos con Facebook o con LinkedIn o con Twitter. Pero ¿qué pasa con los que no han conseguido subirse a ese tren y quieren pero no encuentran la forma? En la aventura del saber les damos ideas para casi todo y para esto también tenemos solución. Natalia Gómez del Pozuelo ha traído un libro que ha sido de muestra. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola. Porque, bueno, lo primero vamos a aclarar que el título, Twitter para torpes, busca el sentido del humor, no insultar a nadie, ¿no? Este es... Por supuesto. De hecho, es una colección que tiene Anaya, que tiene cocinar para torpes, tiene todo para torpes. Para la gente que se siente... un poco insegura. Sí, insegura, que tiene una cierta dificultad en acceder a algún tema, entonces se le facilita. Porque ¿cómo surge la idea de hacer esta guía? Porque ¿es una propuesta que te hacen o tú eras una gran experta ya y dices voy a compartir esto con la gente? Bueno, yo había escrito un libro anteriormente que se llamaba ¿Por dónde empiezo 2.0? Que realmente era más a nivel profesional cómo utilizar las redes sociales. Y a través de Twitter, una editora de Anaya me contactó, me puso un tuit, ¿te interesaría un proyecto de Twitter? Y yo ya tenía muchos seguidores, 24.000 o por ahí. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Porque a mí Twitter me resultó una red complicada al principio, no la entendía. Entonces, el tener la posibilidad de explicársela a los que vienen detrás, pues me pareció muy interesante. Y sin embargo, no es difícil de entender. Muchas veces es como que nos da más miedo pensar en todo lo que encierra Twitter, pero luego es bastante intuitiva, podemos decir. Es una red fácil, porque en realidad puedes publicar mensajes con fotografías o con links, es decir, que te lleven a un artículo o a cualquier otra información, y tener pequeñas conversaciones de un máximo de 140 caracteres. Es decir, conceptualmente, gracia, ¿no? Esa es la gracia. Conceptualmente es fácil, pero tiene dos peculiaridades que yo creo que son las que le hacen diferente con respecto a Facebook o a LinkedIn u otro tipo de redes sociales, ¿no? La primera es la privacidad. Porque todo lo que yo pongo en Twitter luego puede ser publicado, puede ser extraído y no me puedo quejar de nada. No. Te podrías quejar si se utiliza con fines comerciales, podrías pedir derechos. Sí, sí, lo utilizan como un eslogan, sí, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero si sale publicado en los medios, no hay ningún problema. Es decir, tú lo publicas. Esto ya ha ocasionado muchísimos problemas, por ejemplo, a políticos, ¿verdad? A políticos y luego pues gente que mete la pata y se lo sacan en primera plana. Si has cometido, por ejemplo, un error ortográfico y demás, pues sí ha generado discusiones y pequeños malos entendidos, ¿no? Pero es muy importante saber esto. Sí. Porque si tú publicas cosas, tienes que pensar que lo puede leer cualquiera. Porque en principio lo ven solo tus seguidores. Y no solo en Twitter, lo puede ver cualquiera en un periódico, sitio. Se puede utilizar en un programa de televisión. Claro. Entonces, ¿y la otra particularidad, Y la Natalia? otra particularidad es que es una red asimétrica. Si tú y yo estamos en contacto en Facebook, yo te pido como amigo, tú me aceptas y yo veo tus cosas y tú las mías. Lo mismo sucede en LinkedIn, si quiero ser contacto profesional con alguien, entonces es simétrico. En Twitter no, yo te puedo seguir a ti y ver todo lo tuyo y tú no tienes por qué seguirme a mí. Porque puede no interesarme o porque no somos del mismo sector o por lo que sea. De hecho, por ejemplo, la persona que más seguidores tiene en Twitter del mundo es Lady Gaga, que tiene 20 y tantos millones de seguidores, más que Obama y más que muchos ¿Y ella otros. cuánta gente sigue? Y ella sigue, pues me parece que a 1 millón, una cosa así. Tampoco está mal, vamos. No, no está mal. Lo que te quiero decir es que Lady Gaga publica, o imagínate que Lady Gaga te sigue a ti, tú publicas algo y ella lo cuelga en su red. De repente tienen acceso a lo que tú has dicho 23 millones de personas. ¿Y qué es más importante, seguir o que te sigan? Yo creo que depende del objetivo que uno se haya marcado con Twitter. Si lo utilizas para temas profesionales, es importante que te sigan. A mí, por ejemplo, como escritora, me interesa que me sigan porque a través de Twitter doy a conocer mi trabajo. Pero si una persona que está en casa y que lo que quiere es, por ejemplo, le interesa un tema específico, yo qué sé, construir barquitos dentro de una botella. Entonces, sigue a las personas en Twitter que tratan sobre esos temas, entonces para ella es más importante seguir. Porque lo que le interesa es extraer información. Natalia, ¿y es hacer un mal uso ser seguidora de Twitter, ser seguidora de mucha gente y no tuitear nunca tú? No, no hay malos usos. A ver, para mí el único mal uso que se hace de Twitter es cuando resultas molesto para otras personas. Es decir, eres maleducado, dices cosas inconvenientes y demás. Ese sería el único mal uso que se hace de Twitter. El resto, en el libro aparecen usos de todo tipo. Gente que pinta, gente que escribe poemas en Twitter, gente que hace chistes solo. Gente que lo que hace es investigar.
estudios sociológicos, temas profesionales, gente que se enamora a través de Twitter. Es decir, porque luego llegar a conocer a gente con la que has entrado en contacto en Twitter inicialmente, ¿esto tiene algo de particular o es tan normal como por cualquier otra vía? Es la consecuencia natural. Antes conocíamos a la gente a través, o sea, en el barrio, en clase, en el trabajo y en la familia, poco más. Ahora, en cambio, si a mí me interesa el cricket, por ejemplo, pues lo normal, porque, por ejemplo, Twitter, ¿para qué se utiliza? Pues para estar al día de deportes que son mucho menos masivos y no cubren los medios de comunicación estándar que el fútbol o que el tenis, ¿no? Entonces, yo me pongo en contacto con personas que tienen unas afinidades similares a las mías. Entonces, estás en contacto, empiezas a intercambiar fotos, lo que sea, sobre tu actividad, ¿no? Sí, al final no es raro que eso y no es raro que eso acabe poco... en te llamo por teléfono y me cuentas. Oye, que voy a ir a Madrid, a no sé qué, nos tomamos un café. Hombre, hay que, sobre todo con los menores, hay que enseñarles una prevención sobre el uso seguro, pero no de Twitter, de todas las redes sociales y todas las nuevas tecnologías. Y otra pregunta, algo sobre lo que también hablas en esta guía para torpes, ¿qué diferencia hay entre identificarse con tu nombre propio, tu nombre real y utilizar, por ejemplo, un mote? ¿Esto dice algo de nosotros como usuarios? Dice mucho, sobre todo, volvemos al para qué lo quieres utilizar. Yo, desde luego, a nivel profesional, si quiero dar a conocer mi trabajo, no voy a poner un mote, no tendría sentido, estaría yendo en contra de mis intereses, digamos. Sí. En cambio, si yo quiero pasar desapercibido, o imaginaros que tengo un cargo público, pero sí me interesa interrelacionarme estar al día y hacer comentarios un poquito más desenfadados, pues a lo mejor me interesa tener un mote. Entonces, no hay algo bueno o malo, sino depende del uso que se haga y para qué quieras hacer eso. ¿Se puede desaparecer de Twitter? Porque esto es algo que al final a la gente también le acaba preocupando, ¿no? Todo el mundo se mete muy rápido en las redes sociales y luego cuando llega el momento que dice ya, hasta aquí, luego uno descubre que no hay manera de hacer desaparecer todo lo que ha puesto antes en Twitter, ¿qué pasa? Twitter puedes darte de baja y a partir de ese momento no se ve nada tuyo y a los 30 días se te borra completamente el perfil. Y además Twitter es efímero, o sea, totalmente efímero, porque hay tal cantidad de información que se guarda en los registros poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces es todo muy efímero. Yo intenté recuperar para el libro un tuit que me habían enviado hacía 15 días, ya no lo encontré. Manera. Con lo cual en Twitter eso no debe preocupar mucho, salvo lo que hayan cogido de Twitter y lo hayan publicado en otros sitios, entonces sí. Y para terminar, Natalia, ¿realmente cualquiera puede llegar a ser un usuario de Twitter sin problema? ¿Podemos animar a todo el mundo a que se atreva a hacerlo? Yo les animaría, y sobre todo a lo mejor a personas que son un poco más mayores, que no se han atrevido con Facebook y demás, porque Facebook es más para temas personales, yo creo, es mi opinión. Pero en Twitter es interesantísimo el ver tendencias. Es como una gran ruleta de titulares. Y entonces tú ves pasar las cosas sobre los temas que te interesan, porque sigues a gente que te interese. Y entonces estás muy al día de cosas. Y además yo creo que para personas que a lo mejor se hayan quedado un poquito atrás, es una forma de estar abierto al cambio, de mantener la inteligencia viva. Y una experiencia transformadora, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por presentarnos este libro. Enhorabuena, de verdad que yo lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, o sea que esto es una buena noticia. Gracias. Muchísimas gracias y espero que sea fácil y entretenido, que es lo que claro, que es de lo que se hacerlo. trata. Gracias. Gracias.